Dios me bendiga, querida audiencia Radio Remanente. Mi nombre es Ernesto López, pastor del Ministerio Palabra de Fe Viviente. Y estamos aquí para traerle una enseñanza que yo creo que va a ser de una pieza fundamental para la edificación de tu vida, especialmente en este momento donde los medios de comunicación, donde esta pandemia a nivel mundial está arrinconando al cuerpo de Cristo en un estado de caos, de temor, de miedo, de incertidumbre. ¿Y por qué digo eso? Me quiero reservar muchos comentarios para no caer en crítica contra nadie, pero Satanás está arrinconando a la iglesia que tenga un espíritu de miedo y de temor, cuando nosotros somos los que predicamos el Dios sobrenatural, el Dios que hizo el cielo y la tierra y que dice que la tierra es el estrado de sus pies, de que el Dios de la Biblia, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es el Todopoderoso. Él es el Jehová nuestro sanador, que Cristo murió en la cruz, pagó el precio por nuestros pecados, por redimirnos del pecado y de la maldad, y que tiene el poder y la autoridad de sanar cualquier tipo de enfermedad. ¿Y cómo es posible que los cristianos caminen diciendo que Dios tiene poder, que Dios tiene control? ¿Cómo es posible que digan que Dios tiene control cuando Dios, en realidad, conforme a la palabra, el control Cristo se lo dio a la iglesia? Y yo quiero retractarme si alguna vez yo le dije aquí, tal vez en público, porque lo he dicho en enseñanza, de que nadie es indispensable en el cuerpo de Cristo. Pero te quiero decir que tengo que corregir eso. Somos muy indispensables en las manos de Dios. Dios no necesita, Dios te necesita a ti y a mí. Satanás también necesita a un ser humano para hacer su fechoría, para ponerse en alineación con sus actos y sus planes diabólicos. Y desgraciadamente a veces usa la boca y las emociones de los que nos llamamos ser cristianos. Así de que hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 16, pero quiero que primero comencemos con una palabra que nos va a llevar a la revelación de quién es Jesucristo. En los evangelios, especialmente el evangelio de Mateo, revela dos Cristos. Un Cristo que caminó en la tierra, pero que venía con dos funciones. Y ese ha sido el problema que nos han a nosotros metido un espíritu religioso por la cual ha afectado un sinnúmero de ministerio y de iglesia a nivel mundial. Una iglesia que se cree que si tú no perteneces a esta, tú no eres salvo. Un ministerio que tal vez rechaza a la otra, y eso no debe de ser así. Porque si somos nacidos de nuevo, cubiertos con la misma sangre del Cordero que derramó en la cruz su sangre para redimirnos, todos somos hermanos y todos pertenecemos al cuerpo de Cristo. Cristo dijo, de esta manera sabrán que ustedes son hijos de Dios cuando se amen los unos a los otros. Pero Satanás ha tenido el éxito de traer tal división y tal competencia de un ministerio a otro, que cree de que porque tú tienes mucho éxito, eso quiere decir que tú eres más bendecido. Éxito no se mide por lo que tienes. El éxito no se mide por lo que tú posees. El éxito se mide por lo que tú eres. Por lo tanto, yo quiero leer Malaquías capítulo 3 y no estoy hablando de dinero. No voy a hablar nada con respecto a dinero, pero tiene que ver con nosotros que somos reyes y sacerdotes, porque el libro de Malaquías está dirigido especialmente
a la gran corrupción del ministerio de los sacerdotes que estaba sucediendo en los tiempos del Antiguo Testamento. La corrupción era una corrupción totalmente que Dios se enojó, y eso declara la palabra, y por eso Dios habla en Malaquías la corrupción y las maldiciones que Dios da acerca de estos sacerdotes que se cansaron, se hastiaron de servir al Señor. Pero mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 2 y 3. Voy a leer esto y después vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 18, que están amarrados, y entramos de lleno a los dos Cristos que revela el Evangelio de Mateo. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador o como jabón de lavadores. Se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Padre, te doy las gracias por este momento que tú nos das. En estos momentos de incertidumbre de aquellos, Señor, que se están escondiendo detrás de las paredes, Padre, pero yo vengo ahora, Señor, a declarar lo que tú has puesto en nuestros corazones y decirle a la iglesia, al cuerpo de Cristo, aquellos que tienen poder y la autoridad de subyugar el poder de las tinieblas, subyugar lo que sucede en la tierra, Padre, pero que se nos ha ocultado. Pero ahora tú estás revelando tus secretos, Señor, a tus pequeños. Y yo te pido que el Espíritu, sabiduría y revelación abra nuestros corazones y nuestro entendimiento, para que tu palabra, el rema, caiga profundamente en nuestro corazón y eche raíces al 100%. Gracias, Señor, porque dependemos de ti, de tu palabra y de tu Espíritu, que es nuestro Maestro, en el nombre de Jesús. Amén. Mire bien lo que dice: ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar de pie cuando Él se manifieste? Y dado respuesta, porque Él es fuego purificador. Cuando dice ¿quién podrá soportar?, es ¿quién podrá sobrevivir el tiempo cuando Cristo venga? ¿Quién podrá sobrevivir estos tiempos de angustia? Dice, la respuesta es solamente aquellos que sobrevivan el fuego purificador. Después dice, ¿quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? ¿Quién podrá estar en pie? Lo único que podrán estar en pie es la segunda respuesta. Aquellos que puedan ser lavados con jabón, el jabón espiritual. Solamente aquellos que se purifiquen, solamente aquellos que pasen por el fuego del Espíritu de Dios y formar el carácter en tu vida. Es cuando dice la Biblia que Él se sentará a afinar y a limpiar la plata, a limpiar a los hijos de Leví, los sacerdotes que eres tú y yo. Y entonces nos afinará como a oro y como a plata, y entonces traeremos ofrenda de justicia. Ofrenda de justicia. No está hablando de dinero aquí, ofrenda de justicia. Justicia tiene que ver con caminar en los mandamientos de Dios, caminar en su justificación. Ahora, en el libro de Lucas, capítulo 18, verso 8, dice de esta manera: os digo que pronto les hará justicia. Vamos a leer del verso 7. Dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? Mire que aquí vuelve a aparecer la palabra justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará Él en responder? Os digo que pronto le hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Lo que está sucediendo ahorita en todo este planeta, esta pandemia, la palabra pandemia, que quiere decir de que es una epidemia que afecta a todo el planeta, a todo el mundo,
viene de la palabra pandemonio. Y la palabra pandemonio quiere decir un lugar donde se reúnen espíritus de caos y de confusión que afectan a todos los demás. Y hemos permitido que este espíritu de caos, de miedo y de confusión penetre el corazón de los cristianos y están atormentados, y el diablo se está burlando del Dios todopoderoso que nosotros debemos de predicar y debemos de exaltar. Nos estamos nosotros dejando amedrentar por los espíritus de las tinieblas y por los agentes de Satanás que gobiernan en las esferas altas de la política y de los gobiernos para amedrentar a la iglesia, y de esta manera también Dios lo está usando como una manera de ver el corazón de aquellos que dicen ser siervos, pero que están temblando ante las autoridades gubernamentales de los gobiernos, que se dejan amedrentar porque tienen miedo de ser echados presos, tienen miedo de que los demanden. ¿Qué sucederá cuando los gobiernos te digan que tienes que cerrar porque no puedes predicar más en el nombre de Cristo Jesús? ¿Qué vas a hacer tú que te dices, y no te quiero decir los títulos, pero que dicen que Dios está en control, de que la iglesia tiene poder, pero después dicen no salgan, quédense en sus casas? ¿Qué estás diciendo? Pero cada quien rendirá cuenta delante del Dios Todopoderoso. ¿Hallará fe Cristo en la tierra cuando Él venga? ¿Hallará fe Cristo en la tierra cuando Él venga? Cuando Cristo nació en Israel, nació como judío, vivió como judío, creció como judío, murió como judío. Pero mientras Él estaba como judío, tenía que vivir conforme a las leyes judías. Tenía que vivir conforme a las leyes de Moisés que estableció en el Pentateuco, en los 5 libros de la ley. Jesús como maestro, aparte, para ser maestro, bueno, ese es otro tema, pero para ser maestro, Jesús tenía suficiente dinero para poder pagar, recibirse como uno de los mejores maestros de la ley. Pero Jesús, siendo un judío ortodoxo, Él no vino a ministrar a los gentiles. Él vino primero a los judíos. Y ese espíritu religioso que nos han metido de Jesucristo ha predominado dentro de los ministerios por edades, haciendo una separación entre si eres de esta denominación, si eres de aquella denominación, si eres de este ministerio o si eres del otro, o si depende. Y nos medimos, depende del edificio, nos medimos, depende de la cantidad de gente, y creemos que eso nos hace a nosotros especiales, que eso nos hace a nosotros ser del cuerpo de Cristo. Lo que nos hace a nosotros ser cuerpo de Cristo es recibir a Jesús como Señor y Salvador y ser rociados con la sangre que nos redime, que fue derramada en la cruz del Calvario. Nada más. No hay título de hombres, no hay título de denominación, no hay título de ninguna asamblea que te dé el derecho de ser del cuerpo de Cristo. Porque no es por voluntad de carne, ni voluntad de varón, ni voluntad de nadie, sino la voluntad de Dios, de que hemos sido nacidos en Cristo Jesús para ser parte de todo esto. Mateo capítulo 4 versículo 23 dice: Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 8:4 dice: Entonces Jesús dijo: Mira, no le digas a nadie, ve y muéstrate al sacerdote a ofrecer el presente que mandó Moisés para testimonio a ellos. Jesús, cuando sanó la primera vez, tenía que regirse bajo los reglamentos de la ley porque él era judío. Mateo 9:35 dice: Y recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos. Mateo 10:5 dice: Y a estos 12 envió Jesús y les mandó diciendo: No vayan por el camino de los gentiles, ni entréis en la ciudad de los samaritanos, sino antes ir a las ovejas
perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 12, dice la Biblia, del versículo 9 y 10, donde dice: y partiendo de ahí, vino a la sinagoga de ellos y sanó a un hombre de la mano seca en el día sábado. Ese es otro tema que Jesús también venía a aclarar cuando lo criticaron porque él, siendo judío, rompía el sábado. Pero lo que no entendían, que Jesús estaba tratando de venir a enseñar que Él era el sábado. Él era el Señor del sábado. Eso lo dice claro en el libro de Mateo. Él era el Señor del sábado. Nosotros los cristianos, ahora los gentiles, no debemos de practicar. Si tú quieres practicar el sábado es cosa tuya, pero estamos en Cristo Jesús. Él es nuestro descanso. Él es el que nos dio reposo de todos nuestros pecados, de toda nuestra dolencia, de toda nuestra acusación. En Él estamos en reposo, en la presencia de Dios, día y noche. Por lo tanto, vamos a leer ahora el versículo que nos va a llevar al núcleo de esto, y después entramos a la enseñanza y la revelación de lo que Jesús enseñó cuando todavía era un judío ortodoxo, pero que lo estaba enseñando para el impacto de lo que iba a suceder cuando Él resucitara. Porque el Evangelio de Mateo está revelando dos Cristos: el Cristo ortodoxo y el Cristo resucitado. Y nosotros, si nos enfocamos en el Cristo ortodoxo, nosotros vamos a predicar un espíritu religioso, que es lo que ha hecho que muchas iglesias y denominaciones se estén dividiendo y compitiendo los unos a los otros. No me voy a meter mucho en detalle, pero te quiero leer Mateo capítulo 15, versículo 21 al 26. Dice de esta manera: había una mujer cananea que había salido de aquella región clamando diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Jesús no le respondió palabra, y entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, porque viene detrás de nosotros dando voces. Quiere decir que esta mujer no se rindió. Jesús no la ignoró. ¿Por qué Jesús ignoró a esta mujer cananea, que en el libro de Marcos dice que era una mujer griega, pero de nacionalidad fenicia? Quiere decir que ella era descendiente, era de nacimiento griega, pero que ella vivía, pero tenía descendencia siria, y aparte tenía descendencia de Fenicia, de los cananeos, de los que vivían cerca de las costas del mar. Jesús la ignora y ella viene pegando gritos detrás de él, y los apóstoles le dicen: Señor, los discípulos le dicen: Señor, despídela. Respondió Jesús, dijo: yo no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le dice: ¿qué tengo yo que ver con esta mujer? No tiene nada que ver conmigo. Jesús, este era el Cristo ortodoxo. Este era el Cristo judío. Porque él tenía que primero, aunque nosotros miramos el Evangelio, que gentiles le arrancaron milagros a Cristo, pero él lo permitió porque ese era el final de su ministerio, de su resurrección. Pero mientras él estaba vivo, Jesús era el Cristo ortodoxo, el Cristo judío, el Cristo que vivía bajo las leyes. Por eso cuando él pronuncia Mateo capítulo 5 al 7, las bienaventuranzas o el sermón del monte, él ahí comienza a aclarar los nuevos estatutos y mandamientos para la iglesia que él iba a levantar. Pero dice aquí entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondió Jesús y le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos. No está bien que me quites el pan que le pertenece a los hijos de Israel. ¿Por qué hijos? Porque ellos eran hijos de pacto. Ella era una incircuncisa. Ella no pertenecía al pueblo de Israel. Por lo tanto, ella no tenía ningún derecho de recibir un milagro de liberación de su hija. El Señor le dice: no es bueno que tú le quites el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. El pan de liberación nos pertenece ahora en Cristo. Pero dice:
Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas de los que caen en la mesa de sus amos. Jesús respondió, oh mujer, grande es tu fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada aquella misma hora. Aquí Jesús ignora a esta mujer griega. ¿Por qué? Porque Jesús era un judío ortodoxo, era el Mesías ortodoxo. Jesús primero tenía que cumplir los reglamentos bajo la ley, pero nuestro profeta y maestro comenzó a enseñar los secretos del reino de los cielos en parábolas. Pero a los discípulos les revelaba los misterios, revelándole el rema, hasta que llegara su muerte. Y entonces, al resucitar, Jesús ya no estaba sujeto más al pueblo judío, sino que ahora él podía extender sus brazos a ti y a mí, que no teníamos nada que ver con Israel, pero que él extendió su amor, su gracia y su misericordia a nosotros los gentiles, que no teníamos ley, no teníamos pacto, no teníamos a Dios, ni teníamos esperanza. Y solamente a través de Jesucristo y su sangre que él derramó en la cruz, es que nosotros ahora podíamos entrar y ser miembros ciudadanos del reino de los cielos. ¿Te das cuenta entonces la importancia de entender el Cristo ortodoxo que caminó en la tierra, pero que él comenzó a hacer unas pautas, a hacer unos espacios de aprendizaje para poder educar, preparar a los discípulos para lo que iba a venir después de su resurrección? Efesios capítulo 2, versículo 12 al 15. Vamos a leer exactamente qué es lo que dice la Biblia respecto a ti y a mí, que no teníamos ni esperanza ni pacto. Para que entiendas que como maestros que somos de la palabra, te tengo que llevar versículo por versículo para que tú entiendas que todo lo que hablo tiene base bíblica. Dice, en aquel tiempo, Efesios 2, 12 al 15 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora nos hemos sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos nos hizo uno, derribando la pared de intermedia que nos separaba, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Aquí hay mucha tela que cortar, pero para poder reducirlo en este espacio que tengo, te tengo que decir entonces que hasta que Él resucitó, Él que nos dio a nosotros el derecho de poder pertenecer al pueblo de Dios a través de su muerte, porque de los dos pueblos, de los gentiles y judíos, hizo uno solo, el cuerpo de Cristo. ¿Por qué estoy hablando esto? Porque ahora este Cristo que resucita ya no está ligado solo al pueblo de Israel, sino que ahora Él tiene toda la autoridad porque venció en la cruz del Calvario al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás. Estando Jesús como Salvador, como judío, como el Yeshua ortodoxo, enseñó a los discípulos una poderosa revelación, pero que se ha malinterpretado de generación en generaciones y que ha sido utilizado de manera errónea y perversa. El Señor estaba comenzando a preparar y capacitar a aquellos que iban a llegar a ser los soldados del reino de Cristo. Ahora vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 16 y 18. Mateo 16, 18, ya muchos se lo saben de memoria, pero yo creo que nadie te lo ha explicado como se va a explicar en esta tarde. Mateo 16, 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Te voy a llevar a un nivel de entendimiento que el Señor nos llevó en esta mañana
para prepararte para que tú tengas una oración efectiva. Que no tienes que correr a buscar a tu pastor, a tu líder, sino que Dios quiere prepararte como un soldado. Quiere que tengas una mente en desarrollo y en crecimiento para que tengas mente de reino, mente de soldado. Por eso la semana pasada yo hablé aquí de las 3 plataformas que Dios trató al pueblo de Israel. Son las 3 plataformas que te trata a ti y a mí. Esclavitud, desierto y tierra prometida. En la esclavitud Dios reveló 3 atributos. Amor incondicional hacia ellos. Misericordia y gracia. Eso tiene que ver en el proceso de romper la identidad de esclavo. Pero después que Dios lo lleva al desierto para romper la identidad de esclavo y poner su identidad de reino, su identidad de paternal del rey del rey y señor de señores y el Dios todo soberano, el gran yo soy, es entonces cuando Él revela sus otros 3 atributos. Su atributo de el amor paternal, que ahora ellos tenían que responder el amor hacia Él. Ya no era de Dios a ellos, porque eso se necesita cuando tú te conviertes a Cristo. Tú necesitas saber que Dios te ama en tus errores, en tus aflicciones, en tus debilidades. Hasta que comienzas a crecer y madurar, entonces Dios ahora te da la responsabilidad y el compromiso que lo ames a Él. Ya no es tanto que Dios va a andar detrás de ti. Ahora tú y yo tenemos que amarlo a Él. Por eso comenzó a darle estatuto, mandamiento. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Entonces, Señor, después que los lleva en el desierto para romper la identidad de esclavo, la identidad que el diablo les puso por los sistemas mundanos, los traumas y todas las circunstancias, el Señor revela el amor paternal y el atributo de justicia y santidad. Justicia, caminar en sus mandamientos, saber lo que Dios quiere de ellos, cómo caminar en su palabra, cómo caminar en sus decretos. Y tercero, y santidad, vivir como Dios quiere que vivamos. Vivir como a Él le agrada, no como nosotros queramos, como a Él le agrada. Tener una relación con Él y saber qué tenemos que quitar, qué tenemos que cambiar. Por lo tanto, la tercera era la tierra de expansión y de reino. Dios revela 3 atributos: su verdad incondicional, su soberanía, y también tenía que ver su voluntad absoluta, porque su palabra se tenía que imponer en la tierra prometida. Se tenía que hacer palabra por palabra, porque el Señor le dijo a Josué: lo vas a meditar de día y de noche como te enseñó Moisés. Lo vas a hacer exactamente palabra por palabra. Vas a cumplir lo que yo le di a Moisés. Su verdad absoluta, su perfecta voluntad inquebrantable y la soberanía de Dios. Un soldado no puede caminar inseguro, clamando misericordia y amor, cuando eso es la etapa principal al principio, la etapa prematura. Un soldado no va inseguro acerca de la investidura y la autoridad, porque para eso tiene ese uniforme que lo identifica. Y eso se hace en santidad y en justicia en el desierto. Pero esto ya he hablado muchos videos atrás, no me voy a volver a meter ahí. Si Satanás roba tu identidad, fíjate bien, si Satanás roba tu identidad, te roba tu autoridad. ¿Dónde está el secreto entonces que el Señor nos viene a revelar aquí acerca de este versículo tan mal usado, que de aquí la iglesia de Cristo se detuvo? Los cristianos de los tiempos de Pablo tenían la seguridad que Jesús regresaba cuando ellos estaban vivos todavía. Si tú lees las cartas de los evangelios, si tú lees las cartas de Pablo, las cartas de Santiago, la carta de Juan, las cartas de Pedro, ellos estaban seguros que Cristo venía mientras ellos estaban vivos, porque Cristo le dijo que Él iba a regresar hasta que el evangelio
fuera predicado por todo el mundo, entonces vendría el fin. Y eso no lo estamos viendo. Satanás ha detenido el mover del evangelio de Cristo que se ha predicado por más de 2000 años. Lo detuvo usando este versículo de Mateo 16:18. Lo detuvo cuando se creó una iglesia universal, que es la que supuestamente es la que Dios estableció, siendo una falacia espiritual. Es una gran mentira, diciendo de que cuando dice, y tú, Pedro, tu nombre será Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Yo no tengo tiempo para meterme ahorita en discusiones teológicas. Te quiero traer ahorita la revelación y el rema de que Cristo estaba hablando. La palabra Pedro quiere decir Petro, y la palabra Petros quiere decir una piedra separada, individual, una identidad individual. El Señor le dice, tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres una piedra suelta. Pero sobre esta roca, Petra, la palabra Petra, que significa una gran masa de piedra, quiere decir una piedra tan grande que es la misma piedra que se revela en el libro de Daniel cuando cae y destruye la estatua de Nabucodonosor, que representa los imperios del reino al final de los tiempos. Esta piedra que vino del cielo, pegó en los pies, que es el último reino en la tierra, el reino del anticristo, y que esa piedra se va haciendo grande y más grande hasta hacerse una montaña. El reino de Cristo en la tierra, el reino de la iglesia. Entonces, Cristo dice, sobre esta piedra, sobre esta Petra, esta gran masa de piedra, edificaré mi iglesia. ¿Cuál es la revelación por la cual Cristo le cambia el nombre y le dice, tú eres Pedro, tú eres Petros, tú eres esta piedra individual? Lo que el Señor está diciendo es, tú recibiste la revelación de que yo soy el Hijo de Dios. Si tú como cristiano no tienes muy profundo, impregnado en ti, la identidad de quién tú eres en Cristo Jesús, vas a vivir una vida cristiana totalmente en un sub y baja, porque yo lo viví. Por eso lo estoy hablando así. Yo viví por muchísimos años un sub y baja. Si Dios me ama, no me ama, si me rechaza, no me rechaza, por qué no me oye, por qué no me contesta, y una incertidumbre, especialmente con todas las cadenas que traemos del pasado, y que después nos acusan de que somos débiles porque no nos enseñan la verdadera administración y liberación y rompimiento de maldiciones generacionales. Y después te dicen que no es bíblico. Bueno, ese es otro tema. El Señor te está diciendo aquí, tú eres Pedro, pero la palabra Pedro es, tú tienes una identidad individual. Y esa identidad individual es porque tú comprendiste por revelación en el Espíritu que tú eres hijo de Dios. Que Cristo es el Hijo de Dios. Y si nosotros estamos unidos con Cristo, tenemos una identidad. Jesús dice, esa identidad individual tuya está porque yo soy la roca, yo soy Petro, yo soy esa masa. Y sobre esta revelación que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. La palabra edificar quiere decir construir, como construir una casa, pero significa erigir carácter. Erigir carácter. Y la palabra iglesia significa asamblea, significa congregación, pero no está hablando de congregarse como un grupo a cantar. Está hablando con un término legal, con un término de asamblea legislativa, como un grupo, cuando se reúnen lo de la Constitución a discutir las leyes del gobierno de este país. Jesucristo dice, sobre la revelación de quién soy yo, edificaré mi iglesia, edificaré mi asamblea. En otras palabras, la palabra iglesia significa asamblea. Eclesía significa asamblea, congregación. Pero la palabra eclesía significa convivir o convenir en un lugar público. El concilio con el propósito de deliberar y declarar leyes
de dar juicios y establecer decretos. Eso significa asamblea. Por lo tanto, la asamblea no es un grupo de cristianos que se reúnen a orar y adorar y a recibir la palabra de un hombre que no la escudriñamos, no la leemos, no leemos nuestra Biblia y idolatramos a esos hombres. Eso no es la iglesia. Cristo dice: sobre esta roca, sobre la identidad de quién soy yo, edificaré mi asamblea. Asamblea quiere decir edificaré con carácter. Erigiré con carácter aquellos que van a establecer las leyes espirituales de Dios sobre la tierra. Fíjese bien, asamblea. En el libro de Hechos, capítulo 19, versículos 38 y 39, les voy a leer para confirmar que lo que estoy hablando de asamblea y se den cuenta de lo que la Biblia está implicando aquí. Asamblea quiere decir que cuando se reunía el concilio en una ciudad, se reunían siempre en las puertas de la ciudad, porque las puertas de la ciudad representaban autoridad y poder. Se reunían en las puertas de la ciudad los ancianos, el concilio, se reunían los gobernantes. Ahí se entablaba las acusaciones y las demandas de matrimonio, de finanzas, de problemas laborales, de problemas de terreno. Y ahí se determinaba qué es lo que iba a suceder a través de los decretos y las leyes que se establecían en esos juicios. Por lo tanto, asamblea, dice el versículo 19 de Hechos, y es cuando Pablo es acusado, cuando él ataca a la diosa Diana de los Efesios, y los que hacían las estatuas de Diana iban a quedar quebrados, iban a estar arruinados, y se lo llevan para ser juzgado. Y dice Hechos 19, versículos 38 y 39. Mire lo que dice. Y lo voy a leer del 37. Dice: porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrilegio ni blasfemadores de vuestra diosa, que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra algunos, dice, contra algunos, audiencias se conceden. Y procónsules hay, acúsense los unos a los otros. Cuando hay un pleito y una acusación, en el sentido dice aquí, cuando hay un pleito por los asuntos de las finanzas, aquí dice hay audiencia, pero miren lo que dice el versículo 39. Pero si demandáis, la palabra demandar quiere decir también cuando hay una acusación, pero es una acusación de vida y muerte. Dice, si os demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea, se puede decidir. Cuando hay una acusación fuerte donde tu vida depende de la respuesta, dice en legítima asamblea se puede decidir. Si tú escudriñas, en los tiempos de Israel se reunían en las puertas. Ahora, Cristo dijo, hizo una diferencia. Él no dijo sobre esta roca edificaré la iglesia. No dijo edificaré la iglesia. Jesucristo dijo sobre esta roca, sobre esta revelación de quién soy yo y la identidad que tú tienes conmigo, edificaré mi iglesia. No dice la iglesia, dice mi iglesia. Quiere decir que debe de haber una relación íntima entre el Cristo resucitado, el Cristo que ya resucitó, porque para nosotros ya Cristo murió y resucitó. Aquí Jesús lo estaba preparando a los discípulos y les iba a dar una revelación profunda después que Cristo resucitara. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Cristo se lo lleva a ellos en el monte de la transfiguración y Jacobo, Juan y Pedro miran a Jesús hablando con Elías y con Moisés, ellos oyen la voz de Dios y dicen, este es mi hijo en quien yo estoy en contentamiento. Caen bajo miedo y temor. Y el Señor Jesucristo le dice, no digan nada
hasta después que yo resucite. No digan nada hasta después que yo resucite. De que Moisés y Elías estaban hablando con él. ¿Por qué? Jesús era el Cristo, el ungido. Eso quiere decir Cristo, el ungido. Jesús quiere decir el Salvador. Que él estaba hablando con el que representaba la ley y el que representaba los profetas. Así de que, ¿qué significa entonces cuando dice sobre esta iglesia, sobre esta roca, mi iglesia, mi asamblea, las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi asamblea? La palabra asamblea quiere decir, iglesia quiere decir asamblea, pero cuando aquí dice las puertas del infierno, la palabra puerta en el original es compuertas, y la palabra compuerta, ya les dije, significa poder y autoridad. El Señor está diciendo de que las puertas del infierno tienen tanto poder que pueden neutralizar la iglesia si no tiene identidad. Y eso es lo que ha sucedido, y eso es lo que estamos viendo con esta pandemia que está sucediendo, y cristianos que están arrodillados y temblando cuando debemos de saber quién es nuestro Dios y quiénes somos nosotros. Dice la Biblia, la palabra de Dios entonces. Cristo dijo, porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra mi asamblea. ¿Qué es la asamblea? Un grupo de personas que se reúnen a decretar y a declarar las leyes espirituales del reino de los cielos en la tierra. La iglesia no es un grupo de congregación que se reúne a adorar y alabar a Dios una hora y media, después irte a comer con tu familia, ir a pasar un tiempo de ver una película y después ir a trabajar otra vez, todo el resto de la semana. Jesucristo nunca, y por eso es que el mundo está como está, porque la iglesia no se ha levantado. La iglesia no se ha levantado con poder, con la autoridad que el Señor nos está diciendo. Este es un versículo tan mal usado, y ahora, en estos 16 minutos que tengo, quisiera tener el tiempo para poder orar y necesito ir más rápido. Dice entonces, las puertas del infierno. ¿Qué son las puertas del infierno? ¿Qué significa que no van a prevalecer? La palabra no prevalecer quiere decir no te va a sobrecoger, no te va a subyugar, no te va a sobrepondrá, no te va a overcome you. ¿Sí? No te va a overpower you, no te va a sobreponer sobre ti. No va a poder, porque es la asamblea de Cristo. Es mi asamblea. Son personas que tienen identidad de reino. Personas que tienen identidad de legislatura. De las leyes del reino de los cielos. Y eso no está limitado solamente a que los que se llaman siervos o tienen los títulos. No, este es el cuerpo de Cristo. Desde el niño más chiquito que tiene a Cristo, al que limpia los baños, al que trapea el piso, como al que predica. Como al que anda limpiando el patio de la iglesia. El terreno, todos tenemos la misma autoridad, somos la iglesia. Si Satanás te roba tu identidad, te roba tu autoridad. Tú, manos, mírate tus manos, mírate tus pies. Tú y yo, con nuestra boca, somos la extensión de Cristo en la tierra. Dios te necesita a ti y a mí. Dios te necesita a ti y a mí, como el diablo necesita también de los brujos, de los satánicos y aún de los cristianos que abren su boca para alinearse con las puertas del infierno cuando critican, cuando señalan, cuando acusan, aunque tengan la justificación completa. Pero si no tienen cuidado de lo que hablan, si no tienen cuidado, y por eso el salmista David, Salmo 141, 3, 4, él dice: Señor, pon guarda en mi boca. Oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. No dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que obran iniquidad, y no coma yo de sus manjares. Está hablando aquí David de las puertas del infierno. Cada vez que un líder
cree de que porque hay alguien en su congregación que se está levantando y tiene más unción que él, comienzan a orar, Señor, quítale esa unción. Señor, bájale. Señor, y lo que no saben es que están usando sus palabras en alineación en una falsa acusación con las puertas del infierno. Acusación afectará tus actitudes, pero la falsa acusación que se establece en las puertas del infierno determinará tus actitudes. Y eso le pasó a Saúl cuando escuchó la fama de David. Cuando él dijo que Saúl mató a 1000 y David mató a sus 10,000. La acusación comenzó a afectar su actitud. Pero la falsa acusación que el diablo le puso en su mente hizo que determinara matar a David. Fíjate bien, el concilio del infierno necesita tener a alguien para alinearse y conspirar contra quien se está planeando, y pueda ser cualquier persona, ya sea cristiano, brujo, hechicero, líder de la iglesia, políticos, ministros, cristianos que se llaman ser cristianos. Mientras no cuidamos nuestra actitud y nuestra boca, Satanás usará al mismo cristiano donde está, y por eso muchos ministerios están siendo afectados, porque cristianos dentro de la iglesia o aún ministros están siendo usados por los sentimientos y las emociones negativas que no nos cuidamos y no damos cuenta. No estamos velando. Y es aquí donde destruimos con nuestra boca, con las obras impías alineadas con las puertas del infierno. Las puertas del infierno significa asamblea de autoridad y poder del mismo Satanás y sus demonios. Mateo 16:19. Entonces el Señor nos revela cómo destruir las puertas del infierno. ¿Qué quiere decir las puertas del infierno? Cómo destruir el consejo del concilio de los malvados, del concilio de los perversos, de las potestades que se están estableciendo en las puertas, donde se declara juicio y leyes espirituales de maldad. Porque así como hay puertas del infierno, hay puertas de los cielos, que también representa la autoridad de Dios. Autoridad y poder. Y Cristo le dice, y aquí está la respuesta: ¿cómo destruimos el concilio de los impíos? Y esto del concilio de los impíos de iniquidad, hay muchísimos versículos. Pero ese es otro tema muy extenso. Pero aquí yo lo que te estoy diciendo es, ¿tú quieres cambiar tu manera de orar? ¿Tú quieres cambiar tu manera? ¿Quieres ver la manera como vas a afectar tu familia, tus hijos? Porque te voy a decir una cosa. Tú y yo tú tienes la autoridad sobre tus hijos, sobre tu matrimonio, sobre tu finanza. Yo no la puedo tener. Yo no la puedo tener porque no son mis hijos. Son tus hijos. Tu salud es tu salud. Tú tienes autoridad sobre tu cuerpo. Y lo que no damos cuenta de lo que sale de nuestra boca es lo que declaramos y hacemos que el diablo le damos la autoridad cuando sale palabra negativa que se alinea con las puertas del infierno. Con el concilio que solo está esperando que alguien se alinee con una falsa acusación. Cuando digo falsa acusación, quiere decir algo que es ilegal, ilegítimo. Como cuando criticar, acusar porque te cae mal, porque, no te dieron la oportunidad en el ministerio, o porque alguien predica mejor que tú. En el momento que tú sueltas palabras inicuas, palabras impías, por más cristiano y lleno del Espíritu Santo que seas, te estás alineando con las puertas del concilio de Satanás. ¿Cómo rompemos esto? El Señor lo dice en Mateo 16:19. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos. No dice todo lo que ates en la tierra y ates en el cielo. No, lo que tú ates en la tierra. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la asamblea. Tú y yo somos los legisladores, los que tenemos que imponer las leyes. Pero ¿por qué no imponemos las leyes? ¿Sabe por qué?
Porque hay cristianos que no leen la ley de Dios. Y cuando oran no saben qué decir, porque no saben lo que tienen que decretar, lo que tienen que de confesar. Tú no puedes decir, yo decreto que voy a tener carro y yo decreto que voy a... No más. Por eso dice, no recibimos porque pedimos mal. Pedimos conforme a nuestra concupiscencia y a nuestro deseo. Tú tienes que alinearte con la palabra y ver cuál es la voluntad de Dios, que se haga en el cielo como se haga en la tierra. Y eso Cristo lo dijo, oren de esta manera. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como se hace en el cielo, así se haga en la tierra. Por lo tanto, cuando tú vas a atar, la palabra atar quiere decir prohibir. Todo lo que tú declares prohibido en la tierra será prohibido en los cielos. Todo lo que tú desates, y la palabra desatar quiere decir lo que tú permitas. Todo lo que tú permitas en la tierra será permitido en el cielo. ¿Te das cuenta el poder que tienen entonces tus palabras? Que si tú permites a través de tu palabra que alguien sea juzgado, criticado, porque te cayó mal, porque te hirió, no sé lo que, pero tú soltaste la palabra, desataste algo, vas a atar a esa persona. En Cristo Jesús, por la autoridad que nosotros tenemos las llaves. Podemos destruir, disolver, desmantelar, apagar, cancelar todo aquello que no tiene derecho de existir. Eso significa el poder y las llaves de atar y desatar. ¿Qué es lo que vas a permitir? ¿Te das cuenta que no nos ha enseñado a nosotros de que tú eres la asamblea? De que tú eres llamado a hacer los decretos de Dios, los decretos del Altísimo. Tú fuiste llamado para declarar la palabra de Dios. Por eso Cristo dijo, sobre esta roca. Si tú no tienes una identidad, si tú todavía estás divagando, si eres cristiano, si eres salvo, ¿será que te vas a ir al cielo? Todavía no tienes identidad. Si todavía tú dices, ¿será que va a haber rapto? Y aquí hay mucha gente que dice, eso es una doctrina. Sí, la doctrina del Espíritu Santo. Me importa quién crea o no crea si el rapto es verdad o no verdad, pero aquí está. Y Cristo viene si estamos vivos nos iremos con Él. Y si no, pues nos iremos en el Espíritu y estaremos con Él. Y después vendremos a tener cuerpo para poder reinar con Él los 1000 años. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿Todavía estás batallando? Si todavía Cristo te ama. ¿Todavía necesitas de su amor y de su gracia y misericordia? Porque si estás todavía en ese sentido, todavía estás en un estado de esclavitud, y todavía la Biblia dice que mientras el niño es niño, ni nada difiere de ser un esclavo. Yo no creo que quieras hacer todos los años de ser cristiano todavía en pañales, llorando todas las circunstancias que el diablo quiera traer, teniéndole miedo a un ángel que fue creado para obedecer, pero que se ha rebelado contra el Altísimo y se nos ha dado la autoridad sobre él y sobre todo su poder y todos sus ángeles caídos y todos los demonios. Tenemos la autoridad del Cristo resucitado. Ya no es el Cristo ortodoxo, pero este Cristo ortodoxo ya no está limitado, porque Él murió y resucitó y te dio a ti y a mí la entrada para el reino de los cielos. Tenemos autoridad sobre los brujos, tenemos autoridad sobre los satanistas, tenemos autoridad sobre todos aquellos políticos y todos aquellos que tienen el poder de la finanza y que usan eso para hacer sacrificio humano. ¿Sabe por qué Satanás usa sangre de animales y sangre aún de humanos en sacrificio? ¿Sabes por qué? Porque no tiene redentor. No tiene un redentor que muera por él. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel tenía que buscar cómo agradar a Dios y cubrir sus pecados a través de sangre de toros, de machos cabríos, de palomas, de ovejas.
todo eso que dice el Antiguo Testamento, y traían ofrenda de plantas y un montón de cosas. La Biblia dice ahora que ya no era necesario, ahora ya no es necesario de todo ese tipo de sangre, porque ya vino nuestro Redentor, porque ya derramó su sangre en la cruz. Satanás no tiene redentor, por eso él usa sangre de animales. Y así que aquí te vengo. ¿Tiene más poder la sangre de animales que usa Satanás que la sangre del Todopoderoso que murió en la cruz del Calvario? ¿Tiene más poder este tal coronavirus que la sangre del Cordero y su nombre y la autoridad que Él nos da? ¿Tiene más poder Satanás que Cristo? ¿Que la iglesia, que somos la asamblea? Padre, en el nombre de Jesús, levanta tu mano allí donde tú estás. Y ponte, porque la Biblia dice, donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí sí yo puedo tener autoridad sobre lo que tú concedas que yo ore por ti. Porque dice, todo lo que atare en la tierra será atado cuando 2 o 3 se reúnan en mi nombre. Mateo 18, está ahí en Mateo 18. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo ahora, poniéndome de acuerdo en ti y en tu nombre, por el Espíritu de Dios, que todo lo que el diablo, Señor, ha traído sobre el cuerpo de los que me están escuchando, enfermedades, Señor, físicas y espirituales y anímicas en su alma, donde los tiene atados emocionalmente. Padre, ahora yo declaro y me uno con ellos en el nombre de Jesús, de que yo prohíbo, yo declaro nulo, que sigan esclavos, que sigan atrapados, que sigan siendo, Señor, esclavos, Señor, de las enfermedades, esclavo de la muerte. Yo ahora ato la potestad de las tinieblas, ato el espíritu de muerte, ato el espíritu de venganza, ato los espíritus de cánceres, ato los espíritus, Padre, que afecta la sangre, los órganos, los oídos, Señor, en el nombre de Jesús, los ojos, los tímpanos, el riñón, el páncreas, los intestinos, en el nombre de Jesús, la migraña, problema de corazón, ahora yo lo declaro en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo declaro ahora, yo lo ato, lo declaro prohibido en el pueblo de Dios, en aquellos ahora que se ponen de acuerdo conmigo. En el nombre de Jesús, yo declaro y anulo todo pacto diabólico, satánico, brujería, hechicería, hablada en contra de ti. Ahora yo lo anulo y se ha regresado al brujo en el nombre de Jesús, que lo declaró. Y si no se arrepiente, que muera en el nombre de Jesús, porque estamos en una guerra. Estamos en una guerra. Y tu palabra dice, Señor, en Jeremías, en el nombre de Jesús, que si el soldado regresa con la espada, Señor, limpia y sin sangre, está bajo una maldición. Esta es una guerra espiritual. Y ahora yo suelto tu vida, suelto tus finanzas, suelto tu mente, suelto tu espíritu, suelto tu alma de toda cárcel. Ahora la desato en el nombre de Jesús. Yo declaro ahora que tú prosperas, de que tú te liberas en el nombre de, caminas en libertad, en la paz de Cristo, en el gozo, en la armonía y en la unción que Dios te llamó. Te bendigo en el nombre de Jesús. Y si esta palabra ha sido de bendición, compártela. Aprende a atar y desatar, y aprende a saber que tú eres asamblea. Tú fuiste llamado para declarar las palabras y las leyes de Dios. Lee la palabra, aprende para que sepas cómo soltar la palabra y que las puertas del infierno no prevalezcan contra ni ti ni la asamblea de Cristo. Que Dios te bendiga y nos vemos primero Dios el próximo domingo en el nombre de Jesús. Amén. Esto fue Palabra de Vida en la voz de Ernesto López. Contacta